Antes de que existieran los dinosaurios, antes incluso de que los animales caminaran en la Tierra, nuestro planeta ya estaba siendo transformado silenciosamente por las plantas. Ellas fueron las verdaderas arquitectas del mundo que conocemos hoy. Vamos a retroceder más de 1000 millones de años para descubrir cómo eran las plantas en la prehistoria y cómo cambiaron el destino de la Tierra. Hace más de 1000 millones de años, en los océanos primitivos aparecieron las algas verdes. No tenían raíces, hojas ni tallos, pero realizaban fotosíntesis y liberaban oxígeno. Gracias a ellas, la atmósfera de la Tierra comenzó a transformarse. El aire tóxico se fue llenando de oxígeno, permitiendo la vida tal como la conocemos. Sin estas primeras plantas acuáticas, la evolución de los animales jamás hubiera sido posible. Hace unos 470 millones de años, las plantas dieron un salto crucial, salieron del agua y colonizaron la tierra firme. Las primeras en hacerlo fueron los briófitos, como los musgos y hepáticas. Eran pequeñas, carecían de raíces profundas y dependían de la humedad del ambiente. Pero con ellas comenzó la lenta transformación de los suelos, creando las primeras capas fértiles donde luego otras formas de vida prosperarían. Durante el Devónico y el Carbonífero, entre 400 y 300 millones de años atrás, la Tierra se cubrió de bosques inmensos de helechos arborescentes, licopodios y colas de caballo gigantes. Algunos alcanzaban más de 30 metros de altura. Estos bosques eran tan densos que al descomponerse sus restos, dieron origen a los enormes depósitos de carbón mineral que aún utilizamos como combustible. Las plantas ya no eran solo pequeñas colonias verdes, se habían convertido en gigantes que modelaban ecosistemas completos. El siguiente paso fue aún más impresionante: la aparición de los primeros árboles con madera verdadera y de las semillas. Especies como el Archaeopteris dominaron el planeta. Estos árboles, con raíces profundas, hojas y sistemas de transporte de agua, estabilizaron los suelos y permitieron que los bosques se expandieran tierra adentro. Las semillas marcaron una revolución. Ya no dependían del agua para reproducirse. Podían resistir climas más secos y viajar largas distancias, aumentando la diversidad vegetal. Con la llegada de los dinosaurios en el Mesozoico, la vegetación también cambió. Los paisajes estaban dominados por coníferas como pinos, araucarias y secuoyas primitivas. También abundaban las cícadas y los ginkgos, plantas de gran resistencia. Estos bosques eran el escenario perfecto para los gigantes prehistóricos. Algunos dinosaurios herbívoros, como los Diplodocus, dependían de la dureza de estas plantas para alimentarse, mientras que carnívoros como el tiranosaurio recorrían estos paisajes en busca de presas. Hace unos 140 millones de años, ocurrió la revolución más colorida de todas. Aparecieron las angiospermas, es decir, las plantas con flores. Por primera vez, el mundo se llenó de colores, aromas y frutos. Las flores atrajeron a insectos como las abejas, dando inicio a la polinización moderna. Gracias a ellas, los ecosistemas se diversificaron y se abrieron paso nuevas relaciones entre plantas y animales. Los frutos y semillas alimentaron a aves, mamíferos y reptiles, creando cadenas de vida más complejas. Muchas plantas actuales son verdaderos fósiles vivientes. El ginkgo, por ejemplo, casi no ha cambiado en 200 millones de años. Las cícadas siguen existiendo en regiones tropicales y las coníferas aún dominan grandes bosques del planeta. Cada árbol y cada flor de hoy es descendiente de aquellas pioneras que conquistaron mares, suelos y cielos. Las plantas prehistóricas fueron mucho más que un telón de fondo para los dinosaurios. Ellas crearon los suelos fértiles, transformaron la atmósfera, dieron origen a los bosques y sostuvieron la vida durante millones de años. Cada vez que respiras, cada vez que contemplas un árbol o disfrutas de una flor, estás conectado con esa historia milenaria. Sin ellas, la Tierra jamás se habría convertido en un planeta lleno de vida. El verdadero origen de nuestro mundo fue verde. Después de la gran revolución de las flores, la Tierra se convirtió en un lugar mucho más diverso. Pero no todas las plantas lograron adaptarse. Muchas especies primitivas, como los enormes licopodios del Carbonífero o los bosques de colas de caballo gigantes, desaparecieron con el paso del tiempo y los cambios climáticos. Sin embargo, su legado quedó enterrado en forma de carbón y petróleo,
recursos que hoy los humanos seguimos utilizando. El mundo vegetal también fue testigo de extinciones masivas. Una de las más devastadoras ocurrió hace 252 millones de años, en la frontera entre el Pérmico y el Triásico. Esta extinción eliminó cerca del 90% de las especies, y los bosques que habían cubierto la Tierra se redujeron drásticamente. Sin embargo, las plantas demostraron una vez más su increíble capacidad de recuperación, y en poco tiempo nuevos ecosistemas comenzaron a surgir. Entre los ejemplos más fascinantes de plantas prehistóricas se encuentra el Lepidodendron, un árbol que podía medir más de 40 metros de altura, con un tronco recubierto de escamas. También el Sigillaria, otro gigante del Carbonífero con un aspecto extraño, mezcla de cactus y palmera, que dominó los pantanos de su época. Aunque hoy no existen formas vivientes iguales, fósiles de estos árboles nos muestran lo diferente que fue el mundo verde en el pasado. Durante la era de los dinosaurios, también surgieron plantas muy resistentes como las cícadas, que se convirtieron en alimento básico de muchas especies herbívoras. Su apariencia se mantiene casi igual en la actualidad, por lo que cuando ves una cícada en un jardín, estás observando a una auténtica reliquia del Mesozoico. Otro fósil viviente es el Ginkgo biloba, un árbol que apareció hace más de 200 millones de años. Sobrevivió a extinciones, cambios climáticos extremos e incluso a la bomba atómica de Hiroshima, donde un ejemplar siguió brotando después de la explosión. Su resistencia lo convierte en un verdadero testigo de la historia de la vida en la Tierra. Con la aparición de las plantas con flores, también comenzaron a diversificarse los frutos. Esto generó un cambio radical. Por primera vez, los animales empezaron a dispersar semillas, lo que permitió que las plantas colonizaran regiones cada vez más amplias. Muchas frutas que consumimos hoy son descendientes directas de aquellas primeras angiospermas que compartieron el planeta con los dinosaurios. Si observamos la historia completa, vemos que las plantas no solo acompañaron a los animales, sino que moldearon todo el curso de la evolución. Sin oxígeno, sin bosques y sin alimento vegetal, la vida jamás hubiera llegado a ser lo que conocemos. En resumen, las plantas prehistóricas no fueron simples paisajes estáticos. Fueron protagonistas invisibles de la historia de la vida, responsables de crear atmósferas respirables, suelos fértiles, refugios naturales y cadenas alimenticias completas. Su legado perdura en cada bosque, en cada semilla y en cada respiración que damos.